Buenos días. Continuamos hoy con los chamanes de México, psicólogos autóctonos, y con un especial que se corresponde con el capítulo 8, que tiene que ver con explicaciones acerca de las técnicas de meditación que los psicólogos autóctonos mexicanos han desarrollado. Esta parte me parece fascinante porque Jacobo Greenberg consiguió explicarnos en nuestros libros no solamente las visiones, las percepciones, los viajes y de dónde salía o venía la esencia de estos chamanes mexicanos, sino que también parece ser que existían técnicas de meditación. Es posible considerar la esencia de tres niveles diferentes entre los psicólogos autóctonos mexicanos. Es decir, tres categorías. El nivel más evolucionado entre ellos es el del maestro, el que sabe, el que guía y entrena a otros psicólogos autóctonos. A este nivel podríamos adjudicarle el término de chamán. El chamán es entonces el nivel de máximo desarrollo al que llega la psicología autóctona. El siguiente nivel es el del psicólogo autóctono, que sin ser maestro posee un conocimiento suficiente como para que, además de curar, pueda ofrecer asesoría psicológica a sus pacientes, guiarlos para la resolución de problemas complejos y ayudar al mantenimiento de la salud mental de su comunidad, y también a la prevención de deterioros en esa misma salud mental. Por último, el tercer nivel corresponde a lo que se podría denominar curandero. Este se dedica, como su nombre lo indica, a curar, la mayor parte de las veces utilizando hierbas o algunas técnicas específicas, como la asociada con los movimientos de limpia con huevo, las vistas, etc. El curandero, aunque posee cierto conocimiento psicológico, es un especialista en técnicas concretas. De acuerdo con estas tres categorías, de chamán, psicólogo autóctono y curandero, podemos encontrar diferentes niveles de técnicas de curación y, por supuesto, diferentes niveles de conceptualización. En general, mientras más evolucionado se encuentre el psicólogo autóctono, menos dependerá de técnicas y más de su intuición y de manejos energéticos directos. Mientras menos evolución tenga el psicólogo autóctono, mayor será su dependencia con respecto a técnicas que requieran el uso de objetos o sustancias específicas, y menos será su uso de procesos intuitivos y de manejos energéticos directos. Menos apoyos. Por otro lado, también relacionada con el nivel de evolución del psicólogo autóctono, podemos encontrar la utilización de técnicas de meditación diferentes, técnicas que son más sofisticadas mientras más evolucionado sea el chamán y menos sofisticadas mientras menos desarrollo tenga. Con sofisticación no me refiero más que a la capacidad de establecer contacto más o menos directo con el que podríamos llamar el ser del psicólogo autóctono o su naturaleza verdadera, su superconsciencia, para utilizar un término oriental. Este capítulo que vamos a narrar hoy, que vamos a investigar y a explorar juntos, trata de descubrir algunas de las técnicas de meditación de los psicólogos autóctonos mexicanos y la conceptualización subyacente al uso, es decir, dotarnos de las herramientas y conocimientos de qué hacen, cómo lo utilizan. La descripción se hará individualizando las técnicas y personificándolas en psicólogos autóctonos específicos y chamanes. Entonces vamos a empezar con don Lucio de Morelos. Técnicas de meditación de don Lucio de Morelos. Don Lucio de Morelos considera que su poder como chamán proviene de lo que él denomina el mundo invisible habitado por los trabajadores del tiempo. De hecho,
Si no recuerdo mal, es el capítulo 2 de los vídeos. Por los rebaños y por los pastores. Repito, don Lucio considera que su poder como chamán proviene de lo que él denomina el mundo invisible habitado por los trabajadores del tiempo, por los rebaños y por los pastores. Recordáis que don Lucio estuvo 3 años prácticamente postrado, tumbado, sin poder moverse, y cuando salió de ese estado físico, le cuenta, entre otras personas, a Jacobo, que ahí estuvo viajando durante 3 años con los trabajadores del tiempo. Y le enseñaron, y de hecho viajaba constantemente a diferentes lugares, y le enseñaron a cómo controlar el tiempo, lo que se llamaría hoy el clima. Las técnicas de meditación de don Lucio están ideadas precisamente para establecer un contacto con este mundo invisible y con sus habitantes. Una de las técnicas es el establecimiento de un contacto con la naturaleza y la relajación en ese contacto. Don Lucio escoge algún paraje del campo, preferiblemente libre de interferencias sonoras y alejado de interacciones humanas, y en ese lugar, por ejemplo, debajo de un árbol, se acuesta y se relaja, dejando libre su mente, sin obstruir sus procesos, sin reprimirlos ni guiarlos. Recordaros también, lo cuenta don Lucio, cómo comenzó todo esto, que fue a través de una bola de colores que se acercó en su presencia y que él fue a tocar, y al tocarla cayó en ese estado en el que estuvo 3 años. Esto como recordatorio. Y en ese lugar, repito, por ejemplo, debajo de un árbol, se acuesta y se relaja, dejando libre su mente, sin obstruir sus procesos, sin reprimirlos ni guiarlos. En sus palabras, dejando libre a su espíritu para que haga y realice sus negocios espirituales. Otra de las técnicas de meditación de este chamán consiste en prestar atención a sonidos internos y escuchar los mensajes de los trabajadores del tiempo, los que, según don Lucio, se comunican con él en forma directa. O sea, 2 sistemas. Uno en la naturaleza, tratando de evitar el ruido, sin contacto humano, un lugar, un árbol, estado de relajación y mensaje. O directamente escuchando porque le hablan. Vamos ahora a técnicas de meditación de doña Pachita. Doña Pachita, una de las más extraordinarias chamanas del México contemporáneo, realizaba verdaderas hazañas de curación, de manejo del espacio-tiempo, de la energía y de la materia, y decía utilizar una serie de procedimientos que le permitían realizar su trabajo. El procedimiento principal de meditación de doña Pachita consistía en sentarse en una silla frente a su altar en el cuarto donde realizaba sus operaciones y curaciones. Repito, el procedimiento principal de meditación de doña Pachita consistía en sentarse en una silla frente a su altar en el cuarto donde realizaba sus operaciones y curaciones, y una vez allí cerrar los ojos, respirar suavemente hasta lograr escuchar un zumbido característico en uno de sus oídos. Una vez captado este zumbido, el cual, según doña Pachita, era la manifestación de un cambio de estado en ella misma, atendía a este sonido interno hasta que sentía que caía en una especie de gran orificio, tras lo cual cambiaba de estado. Doña Pachita meditaba sobre sensaciones sonoras características y después se dejaba ir en un acto que ella describía como de un salto en el vacío o de una súbita bajada en una rueda de la fortuna, después de la cual empezaba sus operaciones quirúrgicas. La técnica de doña Pachita me hace recordar un procedimiento hindú de meditación llamado Sabd,
SHABD, en el cual el meditador debe poner atención a un zumbido característico y seguir este zumbido un tiempo relativamente largo. A mí ese estado que acaba de describir Jacobo también me recuerda esa rueda de la fortuna, que es una carta del tarot, o ese salto al vacío, me recuerda mucho a los viajes psicodélicos o al viaje psicodélico. Básicamente es así, ¡pum! Puede comenzar, y digo puede comenzar porque cada uno lo experimenta a su manera, con un inicio de figuras fractales y de repente hay un salto al vacío, ¡pum! Me encanta lo del pum. Técnicas de meditación de Don Panchito. Don Panchito es uno de los más veteranos chamanes de la República Mexicana. Es de origen maya y vive en un pequeño pueblo del centro de la península yucateca. Don Panchito utiliza por lo menos 3 técnicas de meditación. La primera de ellas es una observación atenta de los fenómenos naturales cotidianos. Me refiero a la observación del amanecer, del anochecer y de los movimientos de los animales, de sus propios procesos internos, de los cambios de luz, de los movimientos de su hamaca al mecerse en ella, etc. Don Panchito es capaz de mantener su observación por horas seguidas, atendiendo a los mínimos detalles de la misma. Estos son actos de conciencia. Esto es exactamente el aquí y el ahora. La segunda técnica de meditación que utiliza Don Panchito es la observación atenta de las estrellas en las noches. Durante aproximadamente 15 minutos, él escoge alguna zona del firmamento estrellado y fija su atención en esa zona, en una postura de relajación, dejando que penetre la información estelar en su interior. Acto seguido, Don Panchito se duerme y en la mañana recolecta sus sueños y a través del contenido de los mismos es como observa sus propios procesos y es capaz de utilizar esta información para ofrecerla a algún paciente. De hecho, la técnica de observación estelar, con el subsecuente análisis de los contenidos oníricos, es decir, de sueños, los utiliza Don Panchito cuando algún paciente viene a consultarlo y le pide específicamente un acto de adivinación de su futuro. Y la tercera técnica de meditación de Don Panchito consiste en lo que él denomina hablar directamente con Dios. De esta técnica, lo único que puedo mencionar es que Don Panchito hace énfasis en que el sujeto del desarrollo debe aprender a establecer un diálogo directo con Dios y mantener este diálogo sin intermediarios. Atentos a esto último. Diálogo con Dios sin intermediarios. Observa las estrellas, de nuevo sin intermediarios. Habla con Dios sin intermediarios. Observación, conciencia, aquí y ahora. Este ejemplo de Don Panchito es de los mejores. Presencia, capacidad de observación, sin etiquetar, no tiempo, no espacio. Observa las estrellas, duerme, recuerda por las noches, recuerdos oníricos. Y tercero, hablar con Dios sin intermediario. Técnicas de meditación de Don Gaudencio. Don Gaudencio es descendiente de los indios tepanecas y se encuentra en un nivel entre curandero y psicólogo autóctono. Don Gaudencio utiliza 2 técnicas de meditación que, a diferencia de los chamanes anteriores, son técnicas activas. La primera de estas técnicas es lo que podríamos denominar la técnica del paso del poder. Esta técnica la utilizan los indios tepanecas para adquirir mayor energía y poder y con ella interactuar en forma más adecuada durante sus procesos curativos. La técnica consiste
en caminar con las piernas ligeramente flexionadas, el pecho abierto y en una posición adelantada, en una especie de mimetismo de lo que podría ser la caminata de un gorila. Este paso del poder se mantiene durante un tiempo considerable sin interrupción y, según Gaudencio, provoca un incremento energético notable en el curandero. Esto podríamos entenderlo también como técnicas energéticas. Yogananda desarrolló nos explicó unas que son técnicas de Yogananda, que son energéticas, y uno siente ese aumento de energía, lo digo así de claro. Hay muchísimas más. La segunda técnica, también de origen tepaneca, consiste en girar lentamente la cabeza en una dirección horizontal de izquierda y derecha y luego de derecha a izquierda. Los giros se hacen apretando la barbilla en contra del pecho durante el giro lento. Repito. La segunda técnica, también de origen tepaneca, consiste en girar lentamente la cabeza en una dirección horizontal de izquierda y derecha y luego de derecha a izquierda. Los giros se hacen apretando la barbilla en contra del pecho durante el giro lento. Según Gaudencio, los indios tepanecas llegan a mantener esta técnica de meditación motora durante 8 horas ininterrumpidas, concentrándose totalmente en el giro lento, produciendo de esta manera un incremento en la capacidad de atención y la focalización de la misma. Esto también me trae recuerdo estos bailarines sufíes, los giróvagos, que entran en un estado meditativo y de divinidad girando sobre sí. Verdaderamente fascinante si alguna vez los habéis visto. Técnicas de meditación de Carlos Castaneda. Este es el autor de Don Juan. Un libro fascinante, aunque él en los últimos años se dedicó más a establecer un control que a una libre albedrío. Pero bueno, no le vamos a quitar el mérito porque lo tiene y mucho. Este chamán contemporáneo y discípulo de Don Juan Matus de Sonora utiliza una cantidad indeterminada de técnicas de meditación, de las que solo me es posible hablar de una de ellas. Esta técnica, muy parecida a la descrita anteriormente de los indios tepanecas, consiste en girar lentamente la cabeza, también de derecha a izquierda y de izquierda a derecha, con una añadidura. Durante el movimiento, el curandero o el psicólogo autóctono se imagina escenas que involucran a otras personas con las que ha tenido interacción, y durante el giro y al inhalar recoge los elementos de su propia presencia que siente ha dejado esparcidos en las personas con las que interactuó, y durante la exhalación regresa a estas mismas personas los elementos energéticos que él ha tomado de ellos. Es como un intercambio. La técnica permite recuperar la energía personal sin interferencias ni cruzamientos con la energía de otras personas. Desde un punto de vista psicoanalítico, se podría explicar esta técnica como la de una recuperación de los procesos transferenciales y contratransferenciales del chamán. En otras palabras, es una técnica que permite elaborar las interacciones del pasado y limpiarlas de cargas energéticas y emocionales. Vamos, como si fuéramos un mecánico, para que lo entendáis. Llegamos con el coche sucio, con lo que sea, el motor sucio, lo mira, lo revisa, intercambio, lo limpia, pum, y te lo devuelve. En este sentido, otra de las técnicas de meditación que utiliza Carlos Castaneda consiste en recorrer la memoria en forma secuenciada del momento presente hacia atrás, elaborando los procesos de interacción a través de esta inhalación y exhalación y giro de la cabeza, con el objeto de restablecer el presente y borrar la historia personal y la serie de condicionamientos y asociaciones que lo matizan.
Estos procesos en realidad los deberíamos de hacer nosotros mismos. Yo no voy a decir que no crean esto porque no puedo decirlo, obviamente, pero los procesos de revisar la historia del presente hacia atrás han de ser personales. Y sí, claro, como creo en los milagros y las energías, pues por supuesto puede llegar alguien y nos puede hacer energéticamente una revisión de nuestro pasado y ponernos a cero. Siempre y cuando tú salgas de esa experiencia habiendo entendido todo lo que ha pasado, pues entonces sí, porque si no es así, si solamente es supuestamente una cura, pero tú no tienes ese estado de conciencia necesario, pues puede ser que vuelvas a caer en las mismas circunstancias. Esto es una percepción personal, nada más. Porque si no, no seríamos un humano, seríamos una cabeza, un ente, una persona en manos del albur de cualquier cosa. Vamos, un pollo sin cabeza. Esa curación no solamente ha de curar, sino debe de poner, implantar la semilla de la conciencia para que tú entiendas después de esa curación el porqué de las cosas, porque si no estamos en las mismas. Esto es un ejemplo de lo que muchas veces hacemos con los hábitos. Cambio de hábito. Te vas al otro lado, pero sigues sin entender. Una de las ideas y objetivos principales de estas técnicas es el logro de un silencio interno. En otras palabras, de un estado en el cual no exista diálogo interno con el objeto, de poder interactuar con la realidad en el presente y con total fluidez. Técnicas de meditación de Juan Diego. Juan Diego, como vimos en el capítulo 1 de este volumen, del que hablaré más tarde, porque he hecho un cambio y una modificación, utiliza una técnica de meditación muy interesante que consiste en sentarse inmóvil como primer acto de las mañanas después de despertar y permanecer en esta posición durante 2 horas, permitiendo que su ego se desvanezca poco a poco y en lugar suyo su cuerpo se impregne de la energía del medio ambiente. Podéis entender esto como una meditación al vacío recién levantados, para que entendáis de qué está hablando. En las propias palabras de Juan Diego, su técnica consiste en permitir que la energía del ser sustituya la suya propia, bañándolo de ella totalmente. Según este psicólogo autóctono, de esta forma se adquiere la suficiente fuerza como para poder aliviar los males de los pacientes que vienen a pedirle auxilio. Técnica de meditación de Doña Josefina de Oaxaca. Doña Josefina podría considerarse como una chamana veterana que se dedica a curar en la ciudad de Oaxaca y la que utiliza es una técnica de meditación extraordinariamente sofisticada que voy a intentar describir a continuación. Doña Josefina afirma que puede permanecer consciente durante toda la noche observando sus propios procesos y estimulando lo que ella denomina viajes fuera de su cuerpo. Doña Josefina, esto podría ser un viaje astral o podría ser algo más. Porque siendo un viaje astral igual no tienes esa conciencia y ella la tiene. No lo sé. Estoy hablando un poco genéricamente. Doña Josefina utiliza estos viajes para establecer contacto con sus pacientes, independientemente de la distancia a la que estos se encuentren, y sobre todo para viajar a un paraje que dice estar localizado en el Japón y en este paraje establecer una interacción con los habitantes que, según ella, viven allí. Doña Josefina afirma que le basta visitar este lugar para readquirir fuerza y poder trabajar durante todo el día en sus procesos terapéuticos sin necesidad de dormir durante las noches. Técnica de meditación de don Juan el Cuate Chagala. Aunque ha sido extraordinariamente complicado entender la conceptualización del Cuate Chagala, ciertamente hemos podido detectar que este personaje parece haber borrado su historia personal y su actitud muestra una capacidad envidiable para vivir el momento presente sin interferencias.
podemos considerar que las técnicas de meditación que utiliza este chamán están asociadas a su capacidad de vivencia del presente en total fluidez. Un aquí y ahora brutal. A ver, aquí y ahora brutal, no hay un aquí y ahora brutal, es aquí y ahora. Parecería que el cuate Chagala no utiliza una técnica específica de meditación ajena a lo que es su vida cotidiana, sino que se mantiene en un flujo sin trabas en el presente, y esa es su técnica de meditación. Esto es lo que dice muchas veces Krishnamurti, de que no haría falta o no hace falta meditar en las mañanas, simplemente estar en un estado presente todo el tiempo, que se puede hacer, y ahí está, ahí lo tienes, no hay más. Repito lo del cuate Chagala. Parece haber borrado su historia personal y su actitud muestra una capacidad envidiable para vivir el momento presente sin interferencias. Podemos considerar que las técnicas de meditación que utiliza este chamán están asociadas a su capacidad de vivencia del presente en total fluidez. En conclusión, Jacobo Greenberg ha revisado algunos de los psicólogos autóctonos mexicanos y descrito algunas de sus técnicas de meditación. Es necesario aclarar que esta revisión no es de ninguna manera ni exhaustiva, ni tampoco podría considerarse que ha hecho un análisis final o total acerca de las técnicas de meditación utilizadas. Más bien, es una revisión parcial. Por ahora, es posible afirmar que en general, los psicólogos autóctonos, divididos en chamanes, psicólogos autóctonos y curanderos, utilizan dos grandes familias de técnicas de meditación. Por un lado, lo que podría denominarse técnicas activas, como el paso del poder, como los movimientos giratorios de las cabezas, de derecha a izquierda y izquierda a derecha, apretando mandíbulas también, como la técnica que utilizan los indios yaquis de Sonora, que consiste en girar los ojos haciendo círculos primero en el sentido de las manecillas del reloj y después en la dirección contraria. Técnica que se utiliza para vivir y mantenerse en el presente, y por otro lado, técnicas que no implican, y por otro lado, las segundas técnicas que no implican movimientos y por ello podría denominarse pasivas, o sea, activas. Paso del poder, movimientos de la cabeza, giro hacia un lado, hacia otro durante tiempos largos, con las mandíbulas apretadas, el de los ojos. Es gracioso porque no hace mucho, hace unos años, recuerdo, que no sé si lo dijo un médico o no, que moviendo los ojos hacia un lado y hacia otro eran una buena manera de potenciar y tener una visión más certera. Ahora, observando esa técnica, creo que el mensaje era mucho más profundo y que seguramente esto vino de algún lugar, llamémoslo mágico. Y lo que ayudaba era no solamente a curar los ojos, sino a ver con claridad lo que no se ve. Y las pasivas. Técnicas que no impliquen movimiento y que por ello podrían denominarse pasivas, como las que utiliza don Panchito en sus observaciones de la naturaleza y en su fijación de la atención en las estrellas o en cosas cotidianas como su hamaca. Los niveles de complejidad de las técnicas de meditación varían de psicólogo autóctono a psicólogo autóctono, desde las muy concretas hasta las muy abstractas, desde las que implican movimientos específicos, como en el caso de Gaudencio, hasta las que implican el establecimiento de un diálogo directo con Dios, como es el caso de don Panchito. Y aquí cerramos este capítulo 8 de los chamanes de Egipto, donde hemos revisado algunas técnicas meditativas que utilizan estos chamanes y que creo que son muy interesantes de conocer, incluso de aplicar. De hecho, hay varias ahí que podemos hacer nosotros mismos, como si nada. Os mando un abrazo, que tengáis un excelente día. Mañana un poquito más.